de compartir las pantallas de los participantes. Me dice que no me deja compartir porque tú me has inhabilitado para hacerlo. No, ya... Habilítame. Qué raro, porque no he hecho nada. A lo mejor es automáticamente al cerrar los micrófonos y demás, a lo mejor. Ahora. Mira, Vale, ahora me dice que sí, que ahora sí y ahora sí. Vale, ¿ahora sí? Sí. Vale, pues a ver, pues os comentaba que siempre me he dedicado al desarrollo de las personas y siempre desde lo que entendemos que es el coaching, siempre desde la responsabilidad de cada uno de su propio crecimiento. Entonces, pero eso no impedía que no cayera muchas veces en la tentación y en la dificultad de caer en ser salvadora, en tener la sensación de que era necesaria y demás. Cuando yo conocí el triángulo dramático de Karman, que yo llamo triángulo perverso, me di cuenta de cuál había sido, de cuántos errores había provocado en mi vida personal y profesional el hecho de no ser consciente de este juego psicológico. Entonces, ¿qué es lo que quiero de esta conversación? Que además estamos coaches y que ya estamos ejerciendo, que estamos funcionando. Mi intención es que teniendo conciencia de lo que es el triángulo perverso, lo veamos desde la perspectiva del coaching. Y como coaches, este conocimiento, ¿cómo nos puede ayudar a ser más coaches? No caer en el rol del salvador, sino sí del generador y del generador de responsabilidad de cada uno. Ese es el objetivo. En cualquier momento, por medio del chat o levantando la mano, Virginia lo va a gestionar eso. Cualquier pregunta, cualquier interrupción que se me quiera hacer es bienvenida porque eso hará que la conversación sea más dinámica y más interesante. Entonces empezamos, ¿por qué es esto del triángulo perverso? Porque entre todas las personas que os habéis formado conmigo lo tenéis clarísimo. Os pido que hagáis ese esfuerzo de vale, y como coach, ¿cómo lo aplico? Pero muchas de las personas que estén participando a lo mejor no han tenido el conocimiento de este juego psicológico. Y estoy diciendo juego psicológico. El juego psicológico es uno de los conceptos que manejan el análisis transaccional. Y lo primero que tenemos que tener muy claro es que si estamos en ese juego, o jugamos o jugamos. La única posibilidad de no jugar a un juego psicológico es salirse de él. El ejemplo que pongo siempre es que si estamos en una cancha de baloncesto, solo se puede jugar al baloncesto. Con los juegos psicológicos sucede un poco esto. Si estamos metidos en un triángulo perverso, en un triángulo dramático, como debe de Karman, vamos a estar jugando este juego. Y por eso es interesante que lo tengamos en cuenta para reconocerlo y para salir de él, porque es la única opción. Entonces, vean, estupendo. Ahora sí me pongo. Tengo que correr esto un poquito para poderlo manejar así. Vale, entonces. El triángulo perverso es el juego psicológico que juegan 3 roles. Y digo roles porque no necesariamente son personas. Y si queréis, al final hacemos el juego de ¿y el coronavirus cómo funcionaría? Si entramos, si tenemos la actitud de entrar en el juego psicológico. Ese juego psicológico se juega cuando hay 3 jugadores, un perseguidor, una víctima y un salvador. Seamos conscientes de que si solo hay perseguidor y víctima, la víctima va a hacer de 2 una, o largarse o enfrentarse. El juego se monta cuando aparece el salvador. Y me parece muy importante que que seamos conscientes de qué mensaje se genera cuando interviene un salvador. Un mensaje además comprado por los 3 intervinientes. La víctima no es capaz ni de enfrentarse ni de huir. Por supuesto, menos aún de resolver. El hecho de que entre un salvador lanza el mensaje de tú no vales para resolver esta situación que estás viviendo en tu vida. Por eso tengo que intervenir yo. Y intervengo ocupando tu protagonismo. Intervengo. María, ¿sí? Perdona. Me dice Luz Vittorio que no ve tu pantalla. Pues ¿Todos los demás la ven?
¿Los demás la están viendo? Perdón, por ahí es que la ve cortada por cómo tiene Él configurado. la vista. No, la tuya, María. A ver. Porque está como el PowerPoint abierto en la cocina, por decirlo. Se ve perfecto, ¿eh? Yo también lo veo bien. La imagen está perfecta. Entonces tendrá que ver él que es cómo tiene configurada su pantalla para ver lo que está viendo. Exacto. Sí. Disculpa, María. María. Modo presentación, María. Se está cortando la cabecera de la diapositiva. Entonces tienes que pinchar el botón de la derecha de abajo de la diapositiva. Justo lo que tú has ido ahora. Ahora mismo, lo que he hecho. Vale, tener más cuidado de ver qué es lo que estoy viendo. ¿Por qué no lo hemos estado probando antes? ¿Por qué no lo pongo en modo de presentación? Porque entonces pierdo el control de la gestión de la... Claro, para organizarte vos qué diapositiva mostrás, por eso. No solo eso, sino también para poder veros a vosotros y poder hacer con el Zoom lo que necesite hacer. Si lo pongo en presentación ya solamente aparece la presentación y realmente no me parece lo más importante. ¿Vale? Bueno, como decía, son 3 roles. Hay un perseguidor, hay un salvador y una víctima. Y el juego se genera cuando aparece el salvador. El salvador es la persona que llega para resolver la situación que en realidad debería de resolver la víctima. Pero si ya partimos del concepto de que la víctima no es capaz, entonces entramos como salvadores. Esto en coaching es fundamental. En el momento en que un coach se sienta salvador, que salga de ahí, que salga, que derive, que hable, que reflexione, que supervise, que haga lo que sea. En el momento en el que un coach no siente la confianza de que su cliente es el protagonista y el que va a resolver sus situaciones, está haciendo anti-coaching. Entonces, me parece muy importante que tomemos conciencia de esto. Digo por aquí. Entonces, la historia es que encima esto no se queda estático. Este triángulo que hemos visto antes no es un triángulo en el que el perseguidor es siempre perseguidor, el salvador siempre es salvador y la víctima es siempre víctima, sino que el juego psicológico es una rotación entre los diferentes roles. Lo habitual es que el salvador entre y lo primero que haga sea perseguir al que era el perseguidor. Vamos a poner un ejemplo voy a ir a estereotipos simplemente para que sea más claro, ¿vale? Supongamos que el salvador es un colega, el perseguidor el jefe y la víctima otro colega. Entonces, el colega entra y se pone a perseguir al jefe, que se convierte en víctima. Ahora la víctima es el jefe. Y entonces, normalmente el que era víctima, al liberarse de esa presión, se suele convertir en el salvador diciendo, bueno, venga, que no era para tanto, porque la falta de presión le hace sentir con más fuerza y con más protagonismo. Y ahí seguimos funcionando. O sea, ahora la víctima empieza en esta conversación que acabo de decir, se convierte ya en perseguidor del que en inicio fue salvador, que ahora se convierte en víctima. Y este es un juego en el que empiezan a rodar y eso es lo que hace que sea un juego que puede generar adicción, que puede generar dificultad en que se salga de ese mecanismo, de esa rotación entre los 3 roles. ¿De acuerdo? ¿Lo vemos esto? ¿Alguna explicación más acerca de cómo funciona el triángulo y las rotaciones que están dando? Voy a poner otro ejemplo. Entramos de salvadores de un amigo. Entro de salvador de un amigo y entonces resulta que llega un momento en el que, voy a hacer la rotación en el sentido contrario, en el que consideramos que ya hemos dado suficiente, que hasta aquí hemos llegado, que ya no puedo más, y entonces la víctima, a ese amigo al que hemos ayudado, se convierte en nuestro perseguidor porque nos exige esa ayuda a la que nos habíamos comprometido, le habíamos prometido, ¿cómo puedes dejarme en la estacada? Y ahí se ha dado una vuelta en la otra dirección. El que era la víctima se convierte en el perseguidor, el salvador se convierte en la víctima
y ahí lo que fuera el perseguidor, que podría ser una situación laboral, o podría ser una situación económica, o podría ser alguna persona que la víctima y el salvador consideraban que estaban perseguidor, pues normalmente esa persona coge ese rol de salvador diciendo, hombre, ella te ha ayudado bastante, ¿qué más quieres? Cosas por el estilo. ¿Reconocemos este tipo de situaciones? Por favor, apagar los audios, los micros, porque no les puedo cerrar yo al tener María el control. Y se oye de fondo, por favor. Vale. Espera, a ver, hay un... Mercedes. silencio a mí. Hola, Mercedes. Vale, continúo. Hasta aquí por el chat, más o menos está esto claro. ¿Queréis que me extienda más en la explicación del juego? Aquí dicen, sí, son situaciones habituales. Vale, pues entonces ahí viene la pregunta de, ¿entonces esto qué significa? ¿Que no vamos a poder ayudar a nadie? ¿Que si ayudamos perjudicamos? ¿Que si ayudamos estamos quitando ese aspecto de responsabilidad? Pues ahí la gran pregunta es ¿cómo miro la situación? ¿Cómo me miro a mí? ¿Cómo miro al otro? Fundamental, para ayudar sin ser salvador. Y ahí hay aspectos que tienen que ver, ¿vale? Aspectos que tienen que ver con, me quedo con la frase anterior, que tienen que ver con en primer lugar, si me pide el otro ayuda, el otro está asumiendo la responsabilidad de la situación. Si me pide ayuda, ya está haciendo él algo para que sea. Y si pide, yo tengo el derecho de decirle sí, no, y hasta dónde y hasta cuándo. Y puedo generar una conversación que sea constructiva, en donde de verdad se genere una ayuda y no se genere una dependencia. En dependencia de ambos, sé que como hemos visto dentro de Salvador, pero voy a terminar siendo el perseguidor y siendo la víctima, y de nuevo el Salvador. O sea, que el hecho de entrar de Salvador no me está librando de estar en el juego psicológico. Y si estoy en el juego psicológico, estoy rotando por los tres roles. Algo fundamental para no ir de Salvador es reconocer a cada uno su posibilidad y su responsabilidad. Me parece que por aquí estaban algunas de las cosas que había comentando. En el momento en que yo soy consciente y creo como acto profundo, o sea... María, sí. Pregunta Miguel Ángel, entonces solo puedo ayudar si me lo piden. Uno de los primeros indicadores para saber que no estoy siendo salvador es que haya una negociación de la ayuda. Entonces, eso significa, ¿me lo tienen que pedir? Vale, también lo puedes ofrecer, pero ¿desde dónde lo ofreces? Claro. Si tú lo ofreces desde el yo te salvo a ti porque tú no vales, estás siendo salvador, por muy buena intención que tengas. Yo no estoy hablando de que haya mala intención en el triángulo perverso, ¿vale? Podemos entrar con nuestra mejor intención, pero si yo doy la ayuda sin haberla pedido y sin haberla ofrecido, mejor si espero a que me la pidan, porque ¿quién soy yo para hacer algo por el otro que el otro no me ha pedido? ¿Desde dónde estoy pensando que el otro no es capaz ni de resolver ni de pedir? Si el otro es capaz de pedir, tengo que darle esa libertad, esa posibilidad de que me pida. Porque si no me pide, no estoy generando esa conversación, esa relación en la que los dos somos libres. La forma transversal de no entrar en el triángulo perverso es el reconocimiento de la autoridad y el protagonismo de cada uno en su vida. En el momento en que yo asumo la responsabilidad por la vida de otro, estoy jugando muchas papeletas en el triángulo perverso. Porque es que, y por eso, o sea, muchas veces entramos como salvadores, muy interesante esto, hay veces que entramos como salvadores
creyendo que tenemos que hacer algo. Es decir, no solo no le estamos dando la libertad y la responsabilidad al otro acerca de su vida, sino que tampoco me la estoy dando a mí, porque considero que no tengo medio que intervenir en ayuda de. Ahí estoy siendo salvador. No soy salvador, puedo ayudar, puedo hacer con el otro, en ayuda del otro, siempre y cuando esté manteniendo esa libertad y esa responsabilidad. Noelia te pregunta, el ego del coach aquí está muy presente y tenemos que estar atentos, ¿verdad? Absolutamente. O sea, es que además me parece que yo es una pregunta que me hago continuamente cuando estoy haciendo coaching. ¿Quién es el protagonista de la conversación? ¿Quién es el protagonista de lo que nos estamos contando? ¿Vale? Al mínimo atisbo de que soy yo, estoy entrando en triángulo perverso. Que a veces son cosas muy sutiles, pero son los primeros pasos, ¿vale? Y ahí yo no le estoy dejando a mi cliente la responsabilidad acerca de su vida. Y ahí no estoy haciendo coaching. Tenemos muy claro lo que entendemos por coaching. Coaching es un acompañamiento de igual a igual en el que la responsabilidad de las acciones son de mi cliente. Si yo no creo en esa capacidad de mi cliente para gestionar sus acciones, es muy fácil que asuma yo esa responsabilidad. Y ahí no estoy haciendo coaching. Y ese es el gran riesgo. ¿Vale? Por eso, yo, como persona responsable y libre, creo en que cada persona puede elegir, también mi coacheado. Si yo no tengo la opción de que mi coacheado puede elegir lo que está haciendo, y esto es esencia de coaching, esto tiene que ver con las competencias, con el no ser directivo. Es que muy sutilmente nos podemos estar convirtiendo en salvadores y eso significará que seremos directivos. Esto es anti-coaching. Seremos directivos cuando creemos que tenemos la solución para nuestro cliente. Estamos equivocados. Lo que ha sido bueno para nosotros no es necesariamente bueno para él. El único que ha vivido su vida, que conoce sus límites y que conoce sus recursos es nuestro cliente. Nuestro trabajo es que lo reconozca, pero desde él. Y desde la capacidad que él tenga. Cuando nosotros, como decías Noelia, cuando el ego nos hace pensar que somos nosotros los que tenemos esa capacidad, anti-coaching. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, dice Cespeda desde Puerto Rico que allí dicen confiar en mí como coach, confiar en mi coachee y confiar en el proceso de coaching. Y Hombre, Marcelo, sí. Es que si no, no hay coaching. ¿Y Marcelo dice? Y Marcelo, es en este momento cuando ponemos nuestra agenda en lugar de alumbrar la suya. Exacto, exacto. Y todo esto no es coaching. O sea, nosotros en las primeras jornadas de formación de coaches tenemos, bueno, la jornada que lidero yo es la tercera y trabajamos con todo esto. Para que todo lo que aprendamos a partir de ahí se haga desde este concepto, huyendo de la tentación de ser salvadores, porque siendo salvadores nunca seremos coaches. Entonces hay que salir de ahí y de paso que lo hacemos salir como coaches, también como personas, que tampoco es bueno para nada, ¿vale? Vale. Conectamos y con esto recojo todo lo que estáis comentando. El coaching es una herramienta que desarrolla la libertad y la responsabilidad del coacheado. Pero no es coaching si soy yo quien le salva y con eso fortalezco su creencia en salvadores y víctimas. O sea, pues eso, no estoy alumbrando su responsabilidad, como decíais, si le dejo creer que yo... A ver, todos hemos vivido esas situaciones curiosas en las que, sin haber hecho nada de esto, el cliente te viene y te dice, eso que me dijiste me ha dado muy buen resultado. Y dices, oye, que no, que yo no te lo he dicho, que lo has dicho tú, que yo te he hecho... O sea, sí, sin ser salvadores. Tenemos que cuidar que el cliente no nos considere, no nos dé a nosotros el protagonismo de sus descubrimientos y de sus avances,
bueno, ya no te cuento si además por ego caemos nosotros también en esa tentación. Ahí estamos fastidiándolo bastante. Entonces, como hemos visto, hay muchas, y como habéis comentado, hay muchas veces y muchas situaciones en las que esto está sucediendo y en las que es continuo. María, aquí hay otra pregunta de Mercedes. Una pregunta sobre lo que has comentado sobre la capacidad de hacer preguntas. No sé si la... Sobre la capacidad de hacer preguntas. La pregunta es, a ver si la termino de poner. Por favor, ¿pueden cerrar los audios? No sé, yo no se los puedo apagar, los micros. Es abajo, en la pantalla, a su izquierda, tienen un micro y es simplemente que esté pasada la raya roja sobre, gracias, Inma, Rafael, Fernando. A muchos de ustedes les he mandado un mensaje interno, pero no sé si no les llega. Gracias. Vale. ¿Cómo era la pregunta? Acerca de la capacidad de preguntar. Sí. A ver. Ahora dice, lo pone más completo. El coaching no tiene capacidad de hacer preguntas. Si nos damos cuenta de esto, además de lo comentado, ¿cómo es posible actuar sobre esto? A ver, yo diría que el coachee puede acabar teniendo todas las capacidades. Con tus preguntas le puedes preguntar al coachee qué preguntarías sobre esto, por ejemplo, y vas generando esa capacidad también, ¿vale? O sea, el coachee es un ser en desarrollo, es maravilloso en ese sentido. Solo lo boicoteamos si nosotros le damos respuestas, ¿vale? O sea, el boicot lo haremos si a su pregunta nosotros contestamos con una respuesta, porque entonces estaríamos siendo de salvadores. A cualquier pregunta del cliente, lo que le vamos a devolver es otra pregunta para que sea su respuesta la que encuentre. Y además haciéndole ver que es su respuesta, no la mía. Y que es lo suyo lo que le vale, no lo mío. Eso es no ser salvador. Eso es ayudar a generar una visión diferente. Que ese es el trabajo que hace el coach. Generar una perspectiva diferente que le permita hacer cosas diferentes. ¿Vale? Mercedes sigue diciendo que, pero ¿y si no hace preguntas o no pide ayuda? A ver, si ha venido a la sesión de coaching, ya la ha pedido, ¿eh? Él llega y lo primero que le preguntas es, ¿tú qué quieres? ¿Para qué estás aquí? O sea, ya está pidiendo la ayuda. La historia es, eso es con respecto al coach. Ahora damos la vuelta en la otra línea. ¿Qué pasa cuando es el coachee el que está en un triángulo perverso que no es con el coach? El coach no es, o sea, no es un proceso de coaching el triángulo, sino que mi cliente, yo por lo que me está contando, veo que está en ese triángulo y no sale de él, y eso es lo que le está provocando las dificultades que quiere gestionar a través del proceso de coaching. Pues una de las cosas que me va a permitir saber que está viviendo en una situación de triángulo es cómo me cuenta la situación. Me puede estar contando la situación en donde habla de los buenos, los malos, los salvadores, los perseguidores, siendo alguno de los tres roles, ¿vale? Si yo tengo claro que esto es un juego y que si está aquí metido va a estar pasando por los tres roles, y porque me lo cuenta en ese lenguaje, me está contando de menos mal, según donde me lo esté contando, si me lo está contando desde El Salvador es menos mal que fui yo y le ayudé. Bueno, pues ya está, ya me lo está contando. Me estás hablando de los tres roles. O me lo puede contar con menos mal que vino fulanito y me salvó. Y también me está contando un triángulo perverso. Por cómo me cuenta la historia yo puedo estar viendo que está jugando a este juego. Y si percibo que está jugando a este juego, entonces lo siguiente que me tengo que preguntar es ¿cómo está el juego? ¿Está muy dinámico y continuamente está dando vueltas a los tres roles? ¿O
es un profesional de uno de ellos. Un profesional de uno de ellos que puede ser de cualquiera de los tres. He encontrado menos profesionales de perseguidores, ¿vale? De hecho, de los tres roles, mi favorito es el perseguidor, que en principio parece el malo de la película. Pero en realidad el perseguidor persigue, la palabra persigue es que es chunga, pero hace las cosas esperando que la víctima cambie su comportamiento. Realmente, por eso le dice, es que tienes que hacer esto, ¿vale? Aunque lo diga de una manera inapropiada, aunque no sea muy constructivo en su conversación, pero él espera que el otro cambie. Confía en la posibilidad de la víctima. Por eso para mí, mientras que el Salvador no confía en la posibilidad de la víctima, y por supuesto la víctima está comodísimo en esa actitud de que venga otro a resolverme. Entonces, puede suceder que el cliente me cuente diferentes situaciones desde el rol del Salvador, es que él tiene que ponerse la capa y entrar a salvar continuamente a otras personas en la situación. Entonces tendré que hacerle preguntas para que comprenda, para que tome conciencia de para qué hace eso, de cuáles son los indicadores, de en qué situaciones eso sucede, en qué situaciones no, que también le darán indicadores de que no siempre es necesario, y qué resultados obtiene cuando no está así, y qué le motiva a no entrar en el juego en determinadas situaciones. O me puede venir desde el rol de perseguidor, pero un perseguidor que siempre, para no sentirse tan malo, a la vez busca un salvador. De estos también hay, ¿vale? O sea, no, yo doy caña, pero a la vez le pongo a un compañero que le ayude, ¿para qué? Bueno, entonces está siendo un perseguidor que alimenta el juego perverso, porque tú te ocupas de buscar al salvador para que esté ahí. No persigues a la víctima para que él crezca y se coloque al mismo nivel que tú. María, ¿tienes preguntas? ¿Quieres que te las haga ahora? Sí, termino nada más, Virginia, y por supuesto las víctimas profesionales que buscan quien les resuelvan. O sea, puede venirte el cliente desde alguno de los... Preguntas, Virginia. Dice Marcelo, en ocasiones el coach pregunta, ¿y tú qué opinas? ¿Es una invitación al ego del coach? Bueno, hombre, la invita. Él a lo mejor no pretende... puede haber muchas respuestas a esto, ¿vale? ¿Puede ser una invitación al ego del coach? Por supuesto. Y tienes un coaching muy listo que si tú caes y le das la respuesta, ¿para qué se va a molestar él en buscarla? Es mucho más cómodo. Puede ser sencillamente que sea una persona que en este momento no encuentra la respuesta y te pide a ti porque no conoce el ejercicio del coaching y cree que le vas a responder. Como coach, evidentemente, no le vas a dar respuesta. También puede ser una persona que te haga la pregunta retórica, retando a continuar la conversación para encontrar él su propia respuesta. Entonces, en cualquier caso, como coach, lo tomo como pregunta retórica. Doy por hecho que en el acuerdo ya hemos dicho, yo no te voy a dar respuestas, mi herramienta son las preguntas, las únicas respuestas que valen son las que tú te das y yo estoy aquí para generar esas respuestas tuyas. Entonces, bueno, que pregunte lo que quiera. Donde no podemos caer es en darle las respuestas, porque entonces estaremos boicoteando el coaching. Carlota te pregunta, me gusta la idea de que el perseguidor lo que quiera es que la víctima cambie, pero ¿quién quiere que cambie? ¿El mismo perseguidor o la víctima? El perseguidor quiere él que cambie, el perseguidor es absoluto protagonista de la situación. Y bueno, pues lo que habrá que trabajar con ese perseguidor es qué resultados le está dando el funcionar así. Y a lo mejor no le está dando los resultados que pretende y a lo mejor puede aprender a hacer las cosas de manera diferente para conseguir mejores resultados. Pero en principio yo creo que nadie es perseguidor. A ver, estamos hablando de personas normales que llegan a coaching, no de personas patológicas que disfruten haciendo el mal. Pero normalmente los perseguidores que nos encontramos en nuestro trabajo son gente que lo que quiere son resultados. ¿A qué eso suena? Y a lo mejor su forma no es la más adecuada. O a lo mejor sí. Porque también me he encontrado con víctimas que me hablaban de perseguidores que cuando nos poníamos a ver
qué era lo que había detrás de ese concepto, de mi perseguidor, y el perseguidor lo único que estaba haciendo era pedirle que hiciera su trabajo. Y nada más. Incluso hasta con buenas formas, ¿no? Porque esto se habrá pasado en coaching. Ese que te viene que dice, no, si me lo dice de muy buenas maneras, pero yo ya sé que me quiere vender, poner el marrón, ¿no? Esas cosas nos las cuentan. El cliente está viendo a su jefe como un perseguidor, pero vamos a ver, que eso lo podemos analizar, ver desde otro sitio, y bueno, en realidad, y además en base a preguntas, ¿tú para qué crees que hace eso tu jefe? Yo he tenido muchas de esas, y al final la relación con el jefe ha cambiado completamente cuando se ha comprendido cuál era la intención del jefe. Quique te pregunta, ¿y si toma conciencia de su rol, pero no quiere salir e incluso se refuerza en su rol y lo verbaliza así? Me sucede a veces que al tomar conciencia de cada rol lo aceptan y se consolidan en él. Es la agenda, es la intención, es lo que quiere el cliente. Lo único que como coach puedo hacer es preguntarle, hacer preguntas de modo que tome conciencia de las consecuencias, y su elección es su elección. Punto. Al final, todos elegimos lo que hacemos en base al balance que hacemos del coste-beneficio. Y puede suceder que haya personas que digan, vale, pero esto no me hace tanto daño y aquí me quedo. Estupendo. Entonces la pregunta del coach es, muy bien, ¿y qué es lo que quieres modificar? Porque con esto no vamos... A ver, después de haber investigado correctamente, o sea, cuando alguien te viene contando a un proceso de coaching una situación que el engranaje que está deteriorando, que está consolidando la situación sufriente, es el triángulo perverso, normalmente ya está sufriendo lo suficiente como para querer salir de ahí. Puede suceder tanto en víctimas como en salvadores, ¿vale? Que hayan encontrado la zona de confort en ese rol. Muy bien, es su decisión. Igual que en cualquier otro caso, si quieren cambiar las cosas o aprender a vivir con ellas. Y será su decisión. Incluso si quiere aprender a vivir con ellas, ya es un cambio. Ya es un ir adelante, ¿no? Uh-huh. Miguel Ángel pregunta, ¿entendemos entonces que el perseguidor es el provocador dinamizador? Para mí no, para mí el provocador dinamizador es el salvador. El perseguidor, yo me he encontrado veces que el perseguidor ni siquiera era consciente de que estaba en el juego. Que de repente se encontraba que le venían todos los golpes y decía, ¿y esto de dónde me viene? Pero si yo lo único que estaba haciendo es mi trabajo. El salvador es el que dinamiza el juego. Noelia, como hipótesis, dice, quieren resultados y suelen sentirse muy inseguros y por eso persiguen. Sí, puede ser. Alejandro Daswani dice, ¿puede darse el juego sin que uno de los vértices, a ver, se me fue, del triángulo asuma su otro rol? Te lo vuelvo a leer. ¿Puede darse? ¿Sí? Sí, puede darse que, sobre todo en el lado del perseguidor. O sea, a veces el perseguidor no es perseguidor, pasaba por ahí, pero le han colocado el rol de perseguidor los otros dos. Y entonces lo que pasa es que entonces entra en el juego. Entonces, si el salvador le empieza a perseguir, el perseguidor pasa víctima, y después, cuando pase de salvador, va a volver a pasar por perseguidor. Una vez que entran en la rueda, están. Y puede suceder que a ver, puedes ser metido en la rueda desde cualquiera de los 3 vértices del triángulo, desde cualquiera de los 3. Tú puedes no ir de víctima, pero se te juntan un perseguidor y un salvador y acabas creyéndote una víctima del perseguidor incapaz de resolver por los mensajes que te está dando el salvador. O sea, puedes entrar desde la víctima, puedes entrar desde el salvador y puedes entrar desde el perseguidor, y es en el movimiento donde se consolida cuando estás en cada uno de los roles. ¿Sí? Mar pregunta, ¿y no es el rol de víctima el más difícil de cambiar? A ver, pero ahí ya entran los prejuicios personales de cada uno.
yo te confieso que para mí sí. Pero eso puede ser mi propia historia, ¿vale? Mira, las víctimas me aburren mucho, me cansan mucho. ¿Qué quieres que te diga? A ver, estamos entre coaches, luego yo como coach, a ver, soy aséptica, cuidadosa, por supuesto, pero si me miro a mí misma, prefiero trabajar con víctimas o con salvadores que con perseguidores o con salvadores que con víctimas. En mi vida personal me aburren las víctimas. ¿Qué quieres? Pero eso no significa que sean ni los peores ni los mejores. Bueno, pues cada uno tenemos... Y yo creo que es interesante también que los coaches aprendamos a ser más humildes, reconozcamos que tenemos nuestros juicios y nuestros prejuicios y los gestionemos. Te puedo asegurar que cuando soy coach de una víctima, a mí no se me nota. Quique Palique dice, no me hace tanto daño y aquí me quedo. De una forma u otra, esa aceptación, resignación conformista siempre aparece. ¿Forzamos a que vea las consecuencias y los beneficios de cambiar? O a lo mejor ese no se consigue con una pregunta, sino con una reflexión impuesta y a modo de resumen del coach, ¿no? Mira, yo creo en el coaching de tal manera, con tal fuerza, que creo que el coaching sucede incluso a pesar del coach en muchas ocasiones. Quiero decir con esto. Tú haz preguntas que el cliente va a ver lo que quiere ver y lo que puede ver y lo que necesita ver. Entonces, tú hazle las preguntas. Incluso, aunque te creas que haciendo esa reflexión y dándole la píldora y metiéndosela a la fuerza, ojito, que si no la quiere ver tampoco la va a ver. Desde mi perspectiva, la única posibilidad de que lo vea y lo asuma es la pregunta. Por eso yo soy licenciada en psicología, pero yo soy coach. Hago coaching y no quiero hacer terapia. Me parece perfecto que lo hagan quien lo tienen que hacer para quien lo tiene que hacer. Pero creo que con las personas sanas, el coaching es mucho más poderoso. Lo creo de verdad y lo puedo decir porque tengo los dos roles. No tengo los dos roles, tengo los dos títulos. Pero es que como coach, el creer que mi cliente va a ver lo que necesita ver para cambiar es la fuerza que me da para hacer mi trabajo. Entonces, si hay alguien que efectivamente lo que dice es, yo no quiero cambiar, y tú le has hecho las preguntas, y él te describe, porque tú le haces la pregunta y él te da la respuesta, y él te describe que efectivamente está muy bien como está, te dices, pues estupendo, y entonces ¿qué problema tienes? Y si te dice, pues no tengo ninguno, pues ¿y qué estamos haciendo aquí? Y hay veces que ahí dice, bueno, pero hay algo que puedo mejorar. Bien, entonces trabajamos eso que tú consideres. Y hay veces que te dice, pues no, nada, pues estupendo, pues que siga con su vida como la quiere vivir, porque él es el único que tiene ese derecho y esa responsabilidad. Puede suceder que pasen 2 o 3 meses y te vuelva y te diga, pues mira, que no era tan así. Y eso también pasa. Te dan las gracias por la frase que has dicho y que tanto Quique como Mercedes, bravo María, por la cacho frase que has dicho, ¿no? Y Esther Rodríguez... No sé cuál frase, pero vale, muy bien, gracias. Sí, que el coaching funciona a pesar del coach, que a mí también me ha encantado, yo también la digo. Es que eso, supervisión, lo vemos tantas veces, cuando hacemos una supervisión grupal, hay veces que es divino, hay veces que un cliente, que un alumno o que un coach está contando la sesión de coaching. Dice, no entiendo nada. Al final me dijo, muchísimas gracias, lo que he comprendido. Dice, y yo estaba por uvas toda la sesión. Pero todos los demás que estamos en la supervisión tenemos muy claro qué pasó. ¿Quién no lo ve? No lo ve el coach porque está mirándolo desde sus ojos y no ve lo que le estaba pasando al cliente. Pero si se mantuvo en su sitio, hizo preguntas, al cliente le pasó lo que necesitaba pasarle. Y eso me parece maravilloso, absolutamente.
Esther Rodríguez dice, ¿en nuestro día a día podemos identificar en qué personaje estamos con nuestra forma de comunicarnos? ¿En qué personaje estamos? Bueno, yo creo que sí, que el rol de suficiencia de los salvadores y de los perseguidores los podemos reconocer, el rol del victimista lo podemos reconocer. Cuando estoy perseguidor estoy en el tienes que, y cuando estoy en salvador estoy en el tengo que. Y bueno, pues como que hay actos lingüísticos muy determinados que son de cada uno, ¿no? Y cuando estoy en la víctima, estoy en el es que los otros, es que, en los esques, ¿no? Si habéis seguido Enrique de Mora, que me encanta, tiene varios libros divinos, y él dice los esquerosos. Pues sí, los esquerosos son los víctimas. Bueno, te dan las gracias y que bien que seas psicóloga y coach al mismo tiempo y que no te sientas amenazada, te dice Esther. Y Quique te dice que, ¿y el puede que? ¿Desde dónde aparece? El puede que, a ver, si lo escucho correctamente me suena a falta de compromiso, ¿no? Me suena parecido al ¿y si? Bueno, ¿y si? ¿Y si no? ¿Y si puede que? ¿Y qué otras cosas pueden? No sé, ahí creo que es fundamental el trabajo del coach de abrir la visión y enseñar esos aspectos que nos estaban mirando. Ahí fundamental. Pues puede ¿Qué ser. más? ¿Qué más, Ya no hay más Virginia? preguntas en el Puede chat. que Fernando tenga abierto el micrófono. Sí, hay gente que todavía lo tiene abierto. Sí. Bueno, bien, no, pero ahí seguimos. Vale. En cómo hacer, espera, ¿cómo voy con el tiempo? Que estoy perdida. 46. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 4 es? Sí. Bien. 1 hora. Bueno, pues entonces, a ver, aquí he metido algo que de alguna manera hemos hablado, ¿no? Como preguntas para hacerle al cliente que reconoce que está metido en un triángulo, ¿vale? ¿Qué es lo que quieres cambiar? ¿Quieres cambiar los resultados? ¿Quieres cambiar las acciones? ¿O quieres cambiar el observador? Y esta es una pregunta que tiene que ser un cliente que está muy maduro para que se la hagamos directamente. Pero son 3 preguntas que me parecen interesantes para el coach, para enfocar nuestras preguntas en las 3 líneas. Y conecta con la pregunta que me hicieron antes, para que sea el cambio que el cliente quiere, no el que yo pretendo. En cualquier caso, a mí me parece que la humildad es la competencia fundamental en el coach. Entonces, siempre chequear, bueno, ¿qué es lo que quiere cambiar mi cliente? ¿Quiere cambiar los resultados? ¿Quiere hacer cosas diferentes? ¿O quiere verlas de manera diferente? Y chequear haciendo preguntas con las 3 perspectivas me parece que es interesante. Vale, sigo para adelante. Esto es esto. Vale, entonces, ¿qué preguntas puedo hacer para que el coachado reconozca las trampas del triángulo perverso? ¿Y cuáles podemos hacer para que aprenda a no entrar? ¿Vale? Al próximo. Me gustaría saber qué se os ocurre a vosotros. O sea, que vamos a ver, ¿qué pregunta se os ocurre que podemos hacer a un cliente que le reconocemos sufriendo porque está en este triángulo? Si me hacéis alguna, fenomenal. Si no, luego yo completo. A ver. Dice Carmen, ¿y si eso no fuera tu responsabilidad, de quién sería? Vale, eso por ejemplo es una buena pregunta para alguien que esté anclado en El Salvador, ¿vale? Porque está viviendo que todo es una responsabilidad propia. Y esa es una pregunta poderosa. Beatriz dice, ¿qué responsabilidad tienes tú en esto? ¿Vale? Como veis, tiramos mucho al Salvador. Al final, de verdad que es donde está liado, sí. ¿Qué dice? ¿Quién y cómo provoca la situación actual? ¿Vale? De nuevo, esa también es poderosísima. Esa es una pregunta que puede valer para todos, fíjate.
Esa es una pregunta triple, porque si se la preguntas al Salvador, ayudará a que vea a la víctima también como responsable de la situación creada. Si la preguntas al perseguidor, él podrá asumir parte de su propia responsabilidad en la situación creada y que él también tiene que cambiar algo para que las cosas mejoren. Y si se la preguntas a la víctima, que es fundamental, verá, damos la posibilidad de que vea, que luego cada uno ve lo que quiere, pero damos la posibilidad de que vea. Si se la pregunto a la víctima, fíjate que sería aún más incisiva y le preguntaría: ¿en qué medida eres tú responsable de esta situación? A la víctima directo. Con la víctima lo que tenemos que trabajar es que asuma la responsabilidad de la situación. Sí. Más. Mercedes, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? Vale. ¿Cómo, Vale. María, ¿cómo te sentirías si tú fueses el otro? El otro. Me estén hablando desde donde me estén hablando. Y además haría la pregunta doble. El otro perseguidor y el otro víctima, si me estás hablando del Salvador, o el otro, el Salvador y el perseguidor. O sea, si detecto un triángulo, es importante que sean conscientes de que están ahí y de que eso es lo que está generando el círculo vicioso. Miguel Ángel, ¿dónde te lleva esto? Esa también. Esa es muy buena para los perseguidores, pero en general, para El Salvador también es una, y para la víctima, para los tres. Para El Salvador, el darte cuenta, mirad, solo he visto que El Salvador sale del rol de Salvador cuando él se hace consciente de que en lugar de ayudar está perjudicando, porque entra con la mejor intención, él entra para ayudar. Cuando toma conciencia de que siguiendo en el rol de Salvador, no solo no ayuda, sino que consolida una dificultad y hace que el otro no crezca, es lo que va a animar al Salvador a salir de ahí. Julia, ¿y qué puedes hacer tú respecto a eso? El triángulo sucede cuando no hay un buen equilibrio de responsabilidad. Entonces, todo lo que lleve a generar responsabilidad son preguntas muy valiosas. Carolina Dulón, ¿y quién eres tú en este juego? Oh, eso es. Carolina, y diría, ¿y cuándo eres cada uno de los otros? Esa venía después. Era, ¿de quién la juegas? Claro, porque cuando están en el triángulo normalmente te lo vienen contando desde una perspectiva. Pero cuando le haces ver que también es lo otro, entonces se produce un clic en el cerebro muy interesante. Sí, tal cual. Es más, sería un ¿de quién la juegas? Ahora. Eso. Right now, en este momento. Por Exacto. este juego. En este momento, ¿vale? ¿Y cuándo juegas el otro? ¿Y cuándo Exacto. juegas el otro? ¿Vale? Para que tomen ahí. Sí. Más. Alfonso dice, ¿quién serías si no haces esto? Y muchas gracias por la perspectiva que nos regalas. Vale. Gracias a vosotros por compartirlo. Julia dice, ¿qué puedes hacer tú respecto a eso si eres víctima? Eso es fundamental. Es que, de verdad, bueno, pero es que en términos generales, yo creo que sea en triángulo o en cualquier situación, nuestros clientes normalmente nos llegan, los coacheados normalmente nos llegan con una perspectiva de es que yo no puedo hacer, ¿no? Y creo que el mayor trabajo y la mayor virtud del coaching es generar compromiso y responsabilidad. Y eso lo hace el coaching y ahí es la herramienta creada para esto. Julia también dice, ¿qué crees que pasaría si mantienes esa forma de actuar? Pues, además, normalmente es en ese ahora mismo que comentaba antes Carolina, la persona en el triángulo vive como encerrado en el momento presente. Cuando le colocas perspectiva de futuro, de bueno, ¿y si esto continúa así? Una pregunta que a veces hago relacionada con la que comentaba Julia es, ¿cuánto tiempo vas a durar haciendo esto?
tela. Esa, puf. ¿Por cuánto vas a aguantar? ¿No? Bueno, aquí pregunta aquí que si el audio se puede abrir para hablar. Sí, se puede abrir para hacer preguntas. Lo que durante el tiempo que no se utiliza, lo que pedíamos era que se apagara. Y Carolina pregunta que hasta cuándo. Eso es lo que estaba comentando yo ahora. Sí, en función de lo que estabas comentando, ¿hasta cuándo? Eso es. Muy bien. Esto tiene que ver con lo que hemos hecho, que ya habéis hecho vosotros las preguntas, y cierro con este tema abierta a más preguntas que queráis hacer. De verdad creo que el coaching ha llegado en este momento y está creciendo, expandiéndose en este momento, como el coronavirus, me cago en la mar, porque es el momento en el que estamos en este cambio de paradigma de la responsabilidad individual. O sea, hemos pasado de un paradigma de funcionamiento vertical a un funcionamiento horizontal. El coaching trabaja con la generación de responsabilidad y de protagonismo individual. Por eso ahora está funcionando y se está extendiendo, porque es el momento social para el que el coaching funcione. El triángulo perverso se genera cuando no hay esa conciencia de que todos y cada uno somos responsables de nuestra vida. Desde el coaching, trabajar con esto y romper este círculo significa generar una nueva condición, la de protagonistas, para aprender a vivir con los demás desde el tú y yo estamos en la misma línea. No hay unos por encima y otros por debajo. Y eso me parece el regalo que podemos hacer a nuestro momento social. Y aquí estamos en ello. Y me parece, chicos, que nada más. Que muchísimas gracias y que preguntas que me queréis hacer. Pues muchísimas gracias, María. Muy interesante, te dicen. Mar, si dejas de compartir, te vemos más. Sí, espera, vale, a ver. Dejar de... Aquí estoy y ya estoy aquí. Listo. A ver, alguna cosa más. ¿Podemos relacionarlo con el coronavirus como comentabas? Dice Noelia. Sí, a ver, se me ocurre lo siguiente. Imaginaros que el coronavirus fuera el perseguidor, ¿vale? Y que si yo me coloco en víctima, el problema lo puedo tener si busco un salvador. Puede ser el gobierno, puede ser el Estado, puede ser la persona que me traiga si busco un salvador, entraremos en este circuito. Y el salvador se pondrá a perseguir al coronavirus, pero si no asumimos cada uno de nosotros la responsabilidad que tenemos de protegernos y de cuidarnos, el coronavirus acabará siendo quien acabe siendo el salvador de los médicos que estábamos exigiendo que fueran quienes nos protegieran, y estaríamos dando la vuelta. A ver, imaginaros, coronavirus perseguidor, individuo, yo víctima, médicos salvadores. Vale, el salvador se pone en el perseguidor, el coronavirus se pone en la víctima. Y nosotros, entonces, en plan chulo diríamos, bueno, total, sí, porque no asumimos la responsabilidad, diríamos, total, no es para tanto, no hacen falta tantas medidas, no hace falta tanta historia, ¿vale? Y el coronavirus volvería a ser perseguidor y entonces ahí seguiríamos. Solamente el hecho de sí aceptar nuestra responsabilidad individual y resolver nosotros, y no buscar que sean otros los que resuelvan por nosotros, permitirá que esto salga adelante. Mirad, anda por ahí Alejandro. Alejandro se formó con nosotros en Canarias, y Miguel Ángel, que es neurólogo, que es uno que se formó también con nosotros y formó parte incluso de nuestro equipo, me decía, mira María, cuando tú me explicaste el triángulo perverso, yo lo empecé a aplicar con mis pacientes y he bajado las recetas, no sé si me dijo, en un 20%. Porque empecé a dejar de
perseguir a de perseguir yo a la enfermedad, que la consideraba el perseguidor de mis pacientes, y a generar la responsabilidad de cada paciente con su propia salud. Y los resultados fueron espectaculares. O sea, que me parece que mirándolo desde el triángulo perverso, cada uno tenemos que hacernos los responsables y perderemos la batalla si buscamos que sean otros quienes nos salven. Esa es mi visión. Mónica te pregunta que si, bueno, se me ha ido. María, ¿es conveniente explicarle el juego psicológico al cliente tal como lo conocemos los coaches o no es necesario? Mira, yo ahí creo, pero oye, que cada cual haga lo que le parezca, pero creo que cuantas menos explicaciones mejor. ¿Por qué? Porque es muy fácil pasar de darle explicaciones a ser los salvadores. Facilísimo. Por el tema del ego, por el tema... por dos temas. Uno, el ego del coach. Y otro, la comodidad del coachee. Y las dos cosas nos van a llevar a eso. Sí me parece interesante tener una conversación con él e ir dibujándolos en base a las preguntas que yo le hago al cliente y las respuestas que el cliente me da. O sea, no es que yo se lo explique, es que yo que lo conozco puedo generar las preguntas que pueden ser interesantes, del mismo modo que cualquier otra herramienta. Estoy pensando ahora mismo en la escalera de inferencias. Si tú le puedes explicar la escalera de inferencias, pero me parece que es mucho más interesante que le digas, vale, de esta situación, ¿qué hechos has seleccionado? ¿Qué juicio has formado? ¿Qué creencias? Y vas subiendo con él la escalera y luego le dices, vale, y si hubieras seleccionado otros hechos, ¿qué juicio formarías? ¿Qué creencias te harías? ¿Vale? No, yo, pero ahí cada cual que haga lo que quiera. Es más, cuando se habla de las distinciones como herramientas del coaching, yo creo que la distinción la tiene que hacer el cliente, no el coach, porque es muy fácil dar doctrina poniéndole el nombre de distinción. Pero sí me parece interesantísimo hacer una pregunta, decir, ¿qué opinas tú de esto? Porque entonces no es yo te doy mi verdad. Y desde la pregunta se puede compartir cualquier cosa, dejándole a mí, a coachee, que decida si lo acepta o no lo acepta, que al final eso es lo que toca. No sé, ¿me he liado mucho? No, todo el mundo te da muchísimas gracias y como hay gente del otro lado del mundo, desde Argentina, dicen que, bueno, que gracias a que nosotros fuimos un poco lentos en tomar medidas, ellos están actuando más rápidamente desde el gobierno. Lo sé, estuve hablando, soy muy amiga de Leonardo Walk y Celia Riskin, que es su pareja, y me dijeron el otro día que cómo estábamos y que ellos esperan frenar la historia mucho más. Ojalá lo hagáis. Y si no, sí, chicos, también os digo que lo que estamos viviendo aquí, estoy segura de que va a acabar siendo un gran aprendizaje social. No sabéis lo que es estar metidos en casa, los que están con su familia porque están con su familia, los que están solos porque están solos, pero aquí vamos a tener que aprender muchas cosas acerca de nosotros mismos, de las relaciones con los demás y del estrés y la forma de trabajar, de hacer las cosas si nos vamos a tirar un mes metidos en casa, que cabe la posibilidad. Dios quiera que solo sea un mes. Bueno, María, pues muchísimas gracias. Ha sido súper interesante. Sí. Gracias, chicos, gracias. Y todos los meses tenemos una conferencia. El próximo mes estará Alfonso Medina, que también estaba entre nosotros, hablando absolutamente de las nuevas competencias. Así que bueno, hasta el próximo mes. Un abrazo. Siempre un placer, Lau. Gracias. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias, María. Gracias a todos. Gracias. La oportunidad del corona de encontrarnos. Finalizó.